Por ese motivo, por responder a nuestra petición, le quiero dar las gracias y darle la buena por su evidente tirón. Quiero dar también las gracias especialmente al Grupo Acciona por querer apoyar este foro, a su vicepresidente, don Juan Ignacio Entrecanales, por acompañarnos en este acto, y al presidente de Acciona Infraestructuras, don Pedro Martínez, que es quien va a presentar al secretario de Estado y a quien le cedo la palabra con mucho gusto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos y gracias por asistir a este desayuno informativo. Gracias también a los organizadores, especialmente a César, por la organización de este evento. Y, como no, gracias al secretario de Estado. Estamos expectantes para oírle y ver qué nos va a contar. Miren, yo no voy a presentar el currículum del secretario de Estado, de don Rafael Catalá, porque aparte de muy extenso, estaríamos aquí demasiado tiempo, me han dado poquitos minutos. Lo que sí les puedo decir que saben que es una persona que tiene gran experiencia, ha mantenido y ha desarrollado cargos de alta responsabilidad en la Administración y lo sigue desarrollando. Y además le voy a hacer una confesión. Yo a Rafael Catalá no le conocí hasta que se incorporó en el equipo de la ministra, de Ana Pastor. Y la verdad es que tengo que decir que desde el primer momento me pareció una persona con una preparación tremenda, con una capacidad de análisis también muy potente. Es una persona que escucha, que sabe escuchar, y creo que además tiene voluntad de arreglar los problemas, de atender los problemas y de darle solución, lo cual es tremendamente importante en estos tiempos. Voy a aprovechar intentando hablar un poquito del sector de las infraestructuras, 2 minutos, no lo voy a aburrir mucho, pero sí me parece que es una ocasión importante que debo aprovechar. El sector de la infraestructura, que creo que ciertamente está denostado por una parte de la sociedad, yo creo que es tremendamente injusto. Es cierto que hemos cometido errores. Hablo como sector hablo lógicamente al conjunto de las administraciones, al conjunto de las empresas constructoras, de consultoras. Creo que efectivamente hay inversiones que se han hecho mal, pero creo también que el activo que podemos presentar es muy potente a la sociedad. Hemos modernizado el país entre todos, hemos conseguido hacer unas infraestructuras francamente envidiables, y eso creo que también a veces se nos olvida y solo oímos críticas de lo que se ha hecho mal, que es cierto, que además hay que analizarlo y que además sobre todo tenemos que intentar que no ocurra de nuevo, ¿no?, los fallos que hayamos prometido cometer. Pero el activo que tenemos que presentar es mucho más importante que los fallos que hemos cometido. Junto con eso también quiero destacar que precisamente por este desarrollo que hemos tenido en el ámbito de las infraestructuras, hoy tenemos un sector donde estamos compitiendo en cualquier parte del mundo de igual a igual, con cualquier empresa. Eso no pasaba antes con esta claridad. Y eso está provocando que efectivamente hoy el sector al que pertenezco es un sector donde claramente somos un sector exportador, y con los beneficios que evidentemente eso tiene para toda la economía nacional, por supuesto con los beneficios que eso tiene en términos de empleo que estamos conservando, de empleo muy cualificado. Y, por supuesto, lógicamente hacemos marca, y yo creo que tenemos también un cierto orgullo en ese sentido. Por tanto, no es todo lo malo que se ha hecho, todo lo contrario, y quizá muchas veces no hablamos de lo bueno que también hemos hecho, sino solamente de los fallos. Miren, en clave interna, en clave nacional, también me gustaría hacer una pequeña reflexión. Yo oigo bastante a menudo, quizá demasiado, de que en España el sector no tiene futuro, de que el sector de la infraestructura llega a su fin, de que aquí está todo hecho. Y yo, con toda humildad, comento, creo que no es así. Incluso hay algún comentario en el sentido de que, bueno, invertir más en el sector de infraestructuras es, alimentar a las constructoras. En fin, es un tema que evidentemente me duele, porque no va la cosa por ahí. Creo que es injusto cuando alguien hace ese tipo de comentarios. Yo creo que este país todavía necesita muchísimas infraestructuras. Es cierto que se tienen que hacer con criterios más racionales de lo que ha sido hasta la fecha, no cometieron los errores que comento, pero le pongo 3 ejemplos muy rápidamente. Pues todo lo que tenemos en marcha y que efectivamente acabándolo lo pondríamos en valor a la sociedad, pues es un tema que hay que atacar, evidentemente. Claro que hay un camino importante de infraestructuras. Hay un camino importante en infraestructura, desde mi punto de vista, en todo el sistema ferroviario en lo que compete al transporte de mercancías. Alguna vez tendremos que definitivamente abordar la conexión de los centros de producción con los puertos y el transporte, que además de más económico es más sostenible, del transporte de mercancía por ferrocarril. Y aunque se escape ahora mismo de la competencia del Ministerio de Fomento,
perdonen, yo soy murciano, mucha honra, pero quiero decir, alguna vez tendremos que abordar entre todos el problema del agua. Creo que el problema del agua es un problema importante y necesita también unas infraestructuras muy potentes que tenemos que abordar entre todos. Evidentemente, creo que es estratégico, y como creo que es estratégico, en mi opinión, si a eso le sumamos el carácter estratégico, le sumamos la necesidad de crecimiento en empleo, creo que la inversión en infraestructuras no solo es necesaria, sino que tendría que estar por encima del necesario control de déficit. Acabo ya. Claro que tenemos problemas. Problema importante que tenemos, el tema, por ejemplo, de arreglar las radiales, solucionar el problema de las radiales. Yo, lógicamente, apelo a la buena voluntad de todos, que efectivamente se le demos una solución. No podemos caer en otros elementos que se ha ido, por ejemplo, en la reforma energética. Creo que se ha mandado un flaco favor, un flaco mensaje a inversores, fundamentalmente extranjeros, en cuanto sea jurídica. Creo que el sistema concesional no se nos puede caer en España. Es una oportunidad de seguir invirtiendo y, consiguientemente, creo que entre todos lo tenemos que arreglar. Acabo, doy las gracias de nuevo al secretario de Estado, la intervención. Repito, estamos, Rafael, expectantes, y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenos días, señor secretario de Estado, señores subsecretarios, embajadores, diputados, senadores, representantes de los sindicatos del sector del transporte, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a Executive Forum la oportunidad de ocupar esta tribuna de nuevo para poder tener la oportunidad de hacer alguna serie de consideraciones sobre el sector del transporte, las infraestructuras y la vivienda. A Acciona por su patrocinio y su apoyo para la organización de este acto, y a su presidente de Acción e Infraestructuras por la amabilidad en la presentación y por la puesta en suerte de la faena al describir perfectamente algunos de los grandes desafíos que tenemos por delante en este momento. Como algunos de ustedes recordarán, tuve la oportunidad, como digo, de participar en este tipo de eventos el año pasado, y situábamos el contexto de la acción de gobierno y en particular del Ministerio de Fomento en la realidad económica. Es imposible llevar a cabo el desarrollo de políticas públicas, cualquiera que ellas sean, sin tener en cuenta el contexto general, el contexto político, el contexto social y, sin duda, el contexto económico. Yo creo que tenemos algunos desequilibrios estructurales muy importantes. La altísima tasa de paro en nuestro país, más del 27%, sin duda es uno de los aspectos más duros de nuestra realidad económica. Además, el elevado déficit público nos obliga necesariamente a poner orden y a poner racionalidad en las cuentas públicas. Por eso, para abordar estos desequilibrios y esa necesidad de ajustes, hemos abordado durante estos 17 meses un conjunto de políticas reformistas que pretenden abordar esos desequilibrios y, por otra parte, poner en marcha medidas incentivadoras de la actividad económica con el objetivo final, ojalá alcanzable en el corto plazo, de crear empleo en el menor plazo posible. Porque ese, en última instancia, es el objetivo final, el crecimiento económico y la creación de empleo. Y yo creo, de verdad, que algo está cambiando en los últimos meses en nuestro país. No, va todo muy deprisa, pero recordarán que hace un año estaba el debate y muchas firmas importantes y autorizadas lo avalaban, era si España debería pedir el rescate y, por lo tanto, trasladar el gobierno desde aquí hasta Bruselas o otras entidades, otras instituciones que deberían decirnos lo que teníamos que hacer. Yo creo que ese debate hoy ha desaparecido en su totalidad. Yo creo que la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, las medidas de consolidación fiscal y el conjunto de políticas que el Gobierno ha ido llevando a cabo presentan algunas soluciones a los problemas en la actualidad. También, y creo que no es menos importante, las empresas españolas, el sector privado, de las situaciones de crisis no se sale solo con medidas de gobierno, sino con el conjunto de la sociedad, y por lo tanto las empresas son un factor importantísimo en este proceso. Las empresas españolas han ganado cuota de mercado en el exterior, especialmente en un momento difícil para el comercio internacional. Yo creo que es un indicador magnífico de competitividad el buen resultado de la balanza comercial, con un aumento de las exportaciones en el año 2012 de casi un 4% respecto a 2011.
Así también se está comportando en este primer trimestre del año, en el que tenemos un superávit comercial de más de 600 millones de euros, lo cual es un dato sin precedentes desde hace muchos años en la historia de nuestro país. Y además, como un elemento cualitativo, me parece que también que hay que destacar la diversificación de esta realidad, de las exportaciones. Si en el año 2007 el 70% de nuestras exportaciones iban destinadas a la Unión Europea, en el momento actual ese 70% no es más que un 58%, porque ha habido un reajuste y una reorientación hacia Asia, Latinoamérica, precisamente mercados donde la coyuntura económica es mucho más favorable. Yo creo también, como les decía, la reducción de la financiación pública es un dato muy positivo. Estábamos hace un año en torno a 600 puntos para la prima de riesgo. Hoy estaremos seguramente por debajo de los 300. Y también las empresas se están desapalancando de manera muy acelerada, están reduciendo su nivel de endeudamiento. Si hace en el año 2010 los datos del Banco de España nos decían que la deuda de las empresas y las familias superaba el 175% del PIB, sin duda una cifra preocupante. Hoy está ya por debajo del 145%, que sigue siendo muy relevante, pero sin duda tiene un camino de ajuste destacado. Bien, yo creo que todo esto lo que nos pone de manifiesto es que están produciéndose datos en positivo y que se están llevando a cabo cambios muy importantes. El esfuerzo exportador de las empresas, de las pymes, los agentes sociales han alcanzado acuerdos también de moderación salarial, la inflación en nuestro país es de las más reducidas en la zona euro y por lo tanto nuestra economía es hoy una economía más abierta, con unos menores desequilibrios, pues, por no decir que es una situación más equilibrada, vende al exterior más de lo que compra y se diversifica en mercados y sectores. Como decía don Antonio Maura, los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más de lo que los opositores dicen que hacen. Yo creo que empezamos a estar en esa senda positiva de las reformas. En este contexto general es donde se sitúa necesariamente la acción política del Ministerio de Fomento y por lo tanto me gustaría hacer un recuento rápido para por supuesto dejar tiempo al debate, al coloquio posterior, pero sí me gustaría indicarles algunas de las líneas estratégicas en las que estamos trabajando para ser coherentes con este desarrollo que he apuntado. Y empiezo con un sector trascendental para la economía y para la sociedad española como es la vivienda. La política del Gobierno en materia de vivienda pretende, como casi siempre debería ser, adecuarse a la realidad, a las necesidades y al sentido común y por lo tanto abordar las verdaderas necesidades de los ciudadanos y no equivocarnos ni en el diagnóstico ni en las medidas para llevarla adelante. Lo cierto es que tenemos unas debilidades y unos desequilibrios en materia de vivienda muy importantes, fruto de una política equivocada en los últimos años. En los últimos años se promovieron con la construcción de vivienda nueva que nos ha llevado a tener más de 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales 700.000 de reciente construcción. Por otra parte, tenemos un parque de vivienda muy envejecido. Si tenemos en España, según nos dice el censo de 2011, más de 25 millones de viviendas, 5 millones de ellas tienen más de 50 años y 8,5 millones tienen entre 30 y 50 años, habiendo sido construidas además en una etapa en la que el concepto de la eficiencia energética no era relevante ni era exigido por la legislación. Por lo tanto, parece razonable pensar que una parte del esfuerzo de los gobiernos en materia de vivienda debe ir asociado con la rehabilitación y, por lo tanto, promover este tipo de ayudas como hemos intentado hacer a través del Plan de Vivienda, además de dos instrumentos normativos como es la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que ayer superó su trámite en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, en breve estará en el Senado para su tramitación y aprobación posterior, y la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler como otro de los elementos determinantes de la estructura de nuestro modelo de vivienda. Solamente un 27% de la población española vive en alquiler y eso es absolutamente distinto al modelo europeo en general, lo cual ha llevado también a un nivel de endeudamiento de las familias y a un encarecimiento de las viviendas que debería reorientarse poniendo en valor el parque público disponible y el parque privado también muy importante para facilitar el alquiler, flexibilizar el régimen jurídico, generar confianza, equilibrar los derechos del arrendador y del arrendatario para que el porcentaje de vivienda en alquiler sea mucho más alto y por lo tanto muchos ciudadanos que no tienen capacidad económica
para adquirir una vivienda o para asumir un endeudamiento como el que hemos asistido en los últimos años, que es uno de los focos fundamentales de los desequilibrios, puedan, como digo, llegar a la vivienda a través del alquiler. Hemos aprobado un plan de vivienda 2013-2016 que pretende dar sustento a estas ideas, promover el alquiler, promover la rehabilitación, facilitar la continuidad de algunas ayudas y subsidios de los que ya lo tenían concedido. El nuevo plan de vivienda, que calculamos por encima de 2.200 millones de euros durante su periodo de vigencia, que se van a asignar de recursos públicos a estas políticas, sin contar con los que las comunidades puedan aportar también, permitirá crear más de 32.000 puestos de trabajo directos, según una estimación sobre la capacidad de creación de empleo de la inversión en vivienda, lo cual sin duda es una de las buenas noticias. Quisiera continuar con algunas de las líneas de reformas, de procesos de liberalización y de modernización en el que estamos abordando en el departamento, y para ello me referiré en primer lugar al transporte por carretera y más en concreto al transporte regular de viajeros como una de las políticas que garantiza la movilidad de muchos de los ciudadanos. Este sector transporta prácticamente 35 millones de personas al año, genera un volumen de negocio, una facturación de más de 350 millones de euros y da servicio a más de 3.200 municipios de nuestro país. Por lo tanto, es un sector con importancia económica, con importancia en la vertebración territorial y genera un entramado sin duda relevante. Bien, en el contexto del modelo que hemos adoptado en España de concesiones para la realización de este tipo de actividades de transporte de viajeros por carretera, lo cierto es que de las 99 concesiones que tenemos actualmente funcionando en nuestro país, 65 de ellas vencen en el periodo 2012-2014, por lo tanto estamos en un momento muy oportuno para redefinir, revisar, aprovechar lo que ha funcionado bien de este sistema y también incorporar otros elementos de dinamización y de mejora en él. Eso es lo que estamos planteándonos. Esto está soportado en la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y que va a permitir mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas del sector de transporte. Va también a mejorar el servicio público de transporte de viajero, como decía, y pretendemos que genere condiciones de competencia que dinamicen al sector empresarial y que genere servicios de calidad y en términos de precio también para los usuarios. El segundo de los sectores en los que estamos intentando llevar a cabo un proceso de transformación profunda y de reforma modernizante es en el sector ferroviario, como bien saben. Para ello hay un conjunto de piezas que estamos desarrollando. La primera de ellas, el desafío, porque no deja de ser un desafío importante, de la liberalización del tráfico de ferroviario de viajeros, que hemos asumido un compromiso de tenerlo organizado a partir del próximo 31 de julio. Y es cierto que algunos nos han criticado las prisas o la necesidad de meternos en estos líos cuando el cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea demora la obligación de aplicar estas políticas hasta dentro de unos años. A nosotros nos parece que el sector ferroviario en nuestro país es un sector relevante. Estamos hablando de un servicio público de transporte que usan más de 460 millones de personas al cabo del año. Por lo tanto, tiene una intensidad importantísima, tiene un carácter de vertebración del territorio, tiene una capacidad de generación de actividad económica, empresarial y de mercancías muy importante. Por lo tanto, parece muy razonable que el Gobierno lo tome como una prioridad de su política y apueste por la liberalización como elemento dinamizador, como elemento, una vez más, que va a permitir mayor competencia, mejora en la prestación de servicios y, sin duda, al operador público, respecto del cual, sin duda, también tenemos una alta responsabilidad en cuanto a su proceso de modernización y transformación, que Renfe sea capaz de adaptarse a este nuevo entorno. Por ello también estamos trabajando en la reestructuración de los negocios de Renfe. Renfe está llevando a cabo un proceso de ordenación de los negocios, un proceso de ajuste de sus costes, un proceso de mejora de la eficiencia para ser capaz de abordar este contexto, estos desafíos en el corto plazo. En el año 2012, Renfe ha reducido sus gastos operativos en más de 300 millones de euros. Es el primer año, en el año 2012, desde la creación de Renfe Operadora, que recordarán del año 2005, en que por primera vez, como digo, ha bajado el nivel de endeudamiento de la operadora. Ciertamente siguen siendo cifras muy preocupantes. Venimos de más de 5.225 millones de euros de endeudamiento y lo ha rebajado Renfe a algo más de 5.000 millones.
Para ser capaces de abordar este desafío, Renfe también está llevando a cabo un proceso de innovación y modernización en su política comercial que permita, aprovechando técnicas conocidas como el revenue management tan propio de las compañías aéreas, dinamizar su oferta de precios, su oferta de servicios. Y lo cierto es que desde que el 8 de febrero aprobamos la nueva política comercial se ha producido una respuesta muy eficaz por parte de los ciudadanos que han percibido esa mejora en la oferta de precios y se ha incrementado en los viajes realizados en AVE, han experimentado un incremento de casi el 14% durante estos meses. Hemos vendido un 17% más de billetes en el AVE, lo cual estamos consiguiendo el objetivo fundamental que pretendíamos, sin merma de los ingresos, facilitar el uso de una infraestructura del transporte de altísima calidad como es la alta velocidad a más personas. Esperamos captar más de 1.700.000 nuevos viajeros en este servicio. Por lo tanto, también incrementaremos la ocupación de los trenes, que es uno de los indicadores que nos ponía de manifiesto que con una ocupación del 50% tenemos un servicio de transporte ferroviario de altísima calidad, pero muy poco aprovechado por amplios segmentos de la sociedad española. En tercer lugar, quería hacer una referencia, también un poco a vuela pluma, como voy haciendo, al sector aéreo, otro de los grandes desafíos en esta legislatura. Estamos intentando transformar el operador público. Tenemos en España un modelo singular. Muchos analistas, muchos inversores que estos últimos meses nos visitan y nos ponen de manifiesto sus análisis, cuestionan el sentido de un operador único, porque es cierto que no hay modelos comparados en ese sentido. Nosotros pensamos que la política de transporte aéreo tiene sin duda un efecto sobre la economía muy importante, es la puerta de entrada del turismo y el turismo es la principal industria de nuestro país. También tiene efectos vertebradores sobre la conectividad territorial en un país como el nuestro, con archipiélagos, con territorios en el norte de África. Por lo tanto, es muy importante tener esa conectividad y esa garantía, y el transporte aéreo es pieza clave en todo ello. Por eso, el modelo de mejora y transformación de AENA parte de la concepción de un operador integrado, por lo tanto de un operador en red, que lo que tiene que hacer en primer lugar, y lo está haciendo con intensidad, es mejorar su performance, mejorar su actividad, recortar sus gastos, mejorar sus ingresos, y eso es lo que estamos haciendo. Ciertamente ha habido un incremento de tarifas aeroportuarias en el año 2012 y ha habido un debate importante con las compañías aéreas y sus asociaciones sobre la justificación de estos incrementos. Lo cierto es que veníamos de un modelo perverso, un modelo por el cual, si el principio general del sector aeroportuario es que los costes del operador se trasladan a las tarifas, esa fórmula de oro se había roto absolutamente en nuestro país. Habíamos invertido prácticamente 15.000 millones de euros en unas infraestructuras aeroportuarias extraordinarias, ciertamente, pero ninguno de esos costes se había trasladado a las tarifas. Había sido simplemente el tráfico y el endeudamiento quien estaba soportando esa situación. Lo que estamos intentando simplemente es equilibrar la estructura de costes de AENA con su estructura de ingresos aeroportuarios y acercarnos en términos de competitividad con los operadores aeroportuarios comparables. Lo cierto es que AENA en estos primeros 17 meses de gestión está llevando a cabo un recorte de costes operativos extraordinario, más de 118 millones de euros, ha revolucionado su política comercial en las tiendas libres de impuesto, en las tiendas de restauración, en la gestión de los aparcamientos, en la gestión de la publicidad. De esa manera los ingresos comerciales van a situarse por encima de 700 millones de euros para el año 2013, lo cual significa un incremento muy importante, más del 6,5% sobre el año anterior. AENA, en este contexto, empieza a estar en disposición de ser objeto de un análisis que permita la incorporación de capital privado. Hace 17 meses era imposible. Tenía un cash flow negativo, tenía un endeudamiento, una ratio EBITDA-deuda de más de 16 veces, por lo tanto, sus fundamentales lo hacían prácticamente imposible abrir la compañía a la entrada de capital privado. Hoy esos elementos están mucho más equilibrados y, por lo tanto, estamos trabajando para que se pueda plantear un proceso de incorporación de capital privado en AENA antes de que acabe este año. Si los mercados lo permiten, evidentemente, no tenemos ninguna necesidad de vender a bajo precio un activo tan importante como son los aeropuertos de nuestra red, pero todo el trabajo está orientado en esa dirección y yo confío en que seamos capaces de incorporar capital privado que, sobre todo, no tanto desde el punto de vista financiero, no pretendemos hacer caja y de esa manera equilibrar las cuentas públicas, no ese es el objetivo en absoluto del proceso de privatización de AENA, sino incrementar la eficiencia, incrementar la competitividad e incorporar elementos de gestión mucho más de mercado que los que existen en la actualidad.
Paso también de manera muy rápida por otro de nuestros grandes elementos de nuestro sistema de transporte e infraestructuras, como son los puertos. Porque también, como hemos dicho muchas veces, los puertos nos están dando muy buenas noticias asociadas con las exportaciones de nuestro país, lógicamente, de tal manera que el tráfico portuario ha incrementado en el año 2012 en un 4%, llegando hasta los 475 millones de toneladas, lo que constituye una cifra récord prácticamente a lo largo de toda nuestra historia. Los puertos de interés general en nuestro país tienen una capacidad instalada en este momento suficiente y con capacidad de crecimiento, lo cual también nos da un mensaje de que tenemos una expectativa de futuro de mejora muy importante, y eso nos va a permitir, fruto de este equilibrio y del incremento de la actividad, plantearnos la rebaja de las tasas portuarias, lo cual sin duda será un escenario de incentivo todavía mayor de la actividad. La fórmula virtuosa por la cual el descenso de las tasas o de los impuestos genera mayor actividad económica en este segmento sin duda va a poder ser llevado a cabo muy en breve, como también en AENA, como saben, firmamos hace unos días un acuerdo con todas las asociaciones de compañías aéreas para moderar los incrementos de las tasas en los próximos años y de esa manera facilitar su actividad y fomentar el crecimiento del tráfico. Bien, hasta aquí he intentado repasar de manera sucinta los ejes fundamentales de nuestra política de liberalización, de modernización y de mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios. Voy a centrar la última parte de mi intervención en el sector de las infraestructuras como una de las piezas y patas fundamentales de la actividad del departamento y en particular de la actividad inversora. Yo creo que es innecesario que empiece por donde siempre, poniendo de manifiesto, como decía Pedro Martínez, la importancia de las infraestructuras como motor de desarrollo de un país y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso hemos elaborado un plan de infraestructuras, también de transporte y de vivienda 2012-2024, que pretendemos que sea nuestra hoja de ruta y un elemento de planificación de lo que vamos a llevar a cabo en los próximos años. En cualquier caso, en un contexto de ajustes, de reducciones, en un planteamiento de minoración de la inversión pública, que es fruto de la coherencia con la política económica general, lo cierto y verdad es que el presupuesto de este año del Grupo Fomento está por encima de los 18.400 millones de euros, de los cuales el 55%, más de 10.160 millones de euros, se destina a la inversión. Saben que yo he dicho muchas veces, ponía Pedro de manifiesto que mi experiencia en el sector público es ya dilatada, que en el Ministerio de Fomento hay direcciones generales que tienen más presupuesto que algunos ministerios en los que yo he tenido el honor de trabajar. Por lo tanto, cuando se minimiza el papel de las infraestructuras y de la inversión en esta etapa, yo creo que en todo caso no por eso debemos dejar de darle importancia a que, por ejemplo, la inversión en ferrocarril de este año va a ser más de 4.700 millones de euros, en el que la alta velocidad sin duda va a seguir siendo el protagonista, porque continuamos desarrollando las líneas de alta velocidad Alicante, para ser inaugurada en las próximas semanas con toda seguridad, pero también hacia el País Vasco, hacia Asturias, hacia Galicia, hacia Extremadura, y además con un concepto que pretendemos, como hemos puesto de manifiesto recientemente en Asturias o en Extremadura antes de ayer, con la visita de la ministra a los nuevos viaductos extraordinarios que se están construyendo en la provincia de Cáceres, que debemos intentar ir aprovechando las infraestructuras que vamos construyendo para utilizar de manera inteligente la red convencional con las nuevas infraestructuras. No esperar a tener invertidos 5.000 millones de euros, por decir una cifra cualquiera, en el AVE a Extremadura, para a partir de ese momento, que se diferirá en el tiempo necesariamente, empezar a aprovechar los beneficios de los acortes, los ajustes de tiempo. Pensamos que podemos ir haciendo un sistema simultáneo de aprovechamiento de las nuevas infraestructuras con la red convencional, con vías únicas, con zonas no electrificadas, que en última instancia consigan el objetivo final. No podemos perder de vista, yo creo que a ningún ciudadano le importa si a su ciudad, a su provincia, a su comunidad autónoma se llega en doble vía, se llega en 25.000 voltios de electrificación, se llega con un sistema RTMS instalado. Lo que le importa es que si hoy tardo 5 horas en llegar a Madrid en tren, quiero llegar en 3 horas y media. Y por lo tanto, eso es lo que es, y eso es la alta velocidad. La alta velocidad no es lo que a veces podemos pretender los expertos del sector,
que es utilizar determinada tecnología, utilizar determinadas características técnicas de la infraestructura. Lo importante es el resultado final, lo importante es el acortamiento de los tiempos de desplazamientos, y yo creo que tanto en Asturias recientemente, con el aprovechamiento de una infraestructura tan relevante como es la variante de Pajares, más de 3.000 millones de euros invertidos, y de momento ahí están, y con problemas graves de aprovechamiento, pues implantar una primera línea con traviesa polivalente, aprovechar la infraestructura realizada tanto para Galicia como para Extremadura, nos va a permitir ir al objeto final, acortar los tiempos de conexión ferroviaria entre las capitales y las ciudades de España. No quiero olvidarme, aunque sea simplemente de mención, la importancia que tiene para nosotros el tráfico ferroviario de mercancías, y tiene que tener importancia porque, entre comillas, peor no puede estar. Después de la liberalización del tráfico de mercancías, lo que hemos conseguido es que siga cayendo su porcentaje de participación en el conjunto del transporte, menos de un 4% en la actualidad. Por lo tanto, establecer corredores destinados a las mercancías, garantizar la existencia de apartaderos que lo permitan hacer convivir con el tráfico de viajeros, facilitar las conexiones con los puertos, como estamos haciendo ya en Barcelona y muy a corto plazo en todo el corredor mediterráneo, donde se concentra el 50% del PIB de nuestro país. Yo creo que son medidas que van a ayudarnos a hacer una realidad y no un mero discurso, que el tráfico de mercancías sea protagonista de la política de transportes. Y para ir terminando ya, quisiera hacer algunas consideraciones en materia de carreteras, en materia de infraestructuras viarias, donde tenemos un presupuesto este año de casi 3.000 millones de euros, de los que 650 millones de euros están dedicadas a obras de nueva construcción, como anunció la ministra el lunes en un desayuno, y aquel día, no sé si tiene mucho que ver, subió la bolsa y subieron el valor de la cotización de las empresas de obra civil, lo cual nos congratulamos, y ojalá seamos capaces de ayudar a ese efecto de valor bursátil, al menos de las compañías. Estamos trabajando en el cierre de los grandes ejes viarios, en la A8, en la A7, en la A2, en coordinación también con las comunidades autónomas. Yo creo que el acuerdo que hemos alcanzado con la Generalitat de Cataluña para desviar el tráfico de vehículos pesados de la Nacional 2 en su paso por Girona, para que vaya por la autopista, con un sistema de incentivos a los transportistas y aligerar el tráfico de camiones en la A2 en su tramo no desdoblado, es un magnífico ejemplo de coordinación entre las administraciones públicas y de aplicación de soluciones eficaces. Entre tanto, abordamos las políticas estructurales, que es la del desdoblamiento de esa Nacional 2. En los últimos días hemos leído y hemos recibido críticas, y para eso estamos, lógicamente, acerca de los escasos recursos que dedicamos a la conservación y al mantenimiento de nuestro patrimonio viario, de las infraestructuras. Bueno, lo cierto es que el presupuesto de este año dedica más de 820 millones de euros a la política de conservación. Vamos a licitar en estos meses más de 640 millones de euros, 18 contratos ya han sido objeto de licitación por un valor de 250 millones de euros. Antes del verano todavía licitaremos 14 contratos más por valor de 160 millones, y en los próximos meses, como digo, el resto de otros 15 contratos por valor de 230 millones de euros. Por lo tanto, seguimos dedicando la importancia a la conservación de carreteras, incluso si las cosas van bien y si la Secretaría General de Infraestructuras y su Dirección General de Carreteras hacen una gestión eficiente de su presupuesto. También podremos, yo espero, en el último trimestre del año licitar algunos contratos de refuerzos de firmes que nos han sido muy demandados, y seguramente también dedicar parte de los recursos, y pensamos dedicar en torno a 50 millones de euros a esta política de refuerzos de firmes. Termino ya, esta ya es mi último ítem de mi intervención, pero sin duda yo creo que cualitativamente importante. Lo ha puesto también, como decía al principio, el toro en suerte don Pedro Martínez, y recojo el guante para hablar de autopistas de peaje y de la situación actual del sector concesional en nuestro país. Yo creo que no digo nada que no se conozca cuando pongo de manifiesto la importancia cualitativa que tiene el sector concesional de la gestión de infraestructuras para España. 6 de las principales empresas mundiales de concesionales de infraestructuras son españolas, y seguramente han conseguido esa posición internacional gracias a su desarrollo internacional, al liderazgo de sus directivos, pero también a la experiencia acumulada durante los años 60, 70 y 80 en España, donde hemos consolidado un sector concesional de éxito y que ha funcionado, y que, como digo, es un modelo exportable a muchos países. Por lo tanto, si hoy
de las 22 concesionarias de autopistas que existen en nuestro país, tenemos 9 de ellas en alguna situación difícil y 5 de ellas en concurso de acreedores, yo creo que es una llamada de atención a que deberíamos tener todos la decisión de encontrar soluciones eficaces, porque es verdad que las causas son varias y los orígenes y las responsabilidades son diversas también. No creo que merezca la pena dedicarle mucho tiempo a ello, pero lo único que es cierto y verdad es que la responsabilidad es de todos encontrar una solución a corto plazo, cuanto antes, y una solución que dé garantía de estabilidad. Fíjense, estamos hablando que de estos 9 proyectos concesionales que están con dificultades, participan en ellos, con distinta entidad y naturaleza, 52 entidades financieras que han facilitado el crédito a esos proyectos, 10 empresas constructoras, 21 socios y miles de expropiados que están todavía pendientes de recibir la compensación por la entrega de sus terrenos que han facilitado la construcción de las autopistas. Por lo tanto, como digo, las causas son muy diversas, las expropiaciones costosas, los sobrecostes, que el tráfico se ha caído. Yo no dejaría de lado también el que algunas concesionarias adjudicatarias plantearon en su momento estructuras financieras muy agresivas que ahora se han devenido y se han presentado como insostenibles. Yo creo que la credibilidad del sistema concesional español está en juego y no es poca cosa lo que estoy diciendo, por lo tanto deberíamos obtener una solución la más adecuada cuanto antes. Y yo creo que la solución que se venía planteando en los últimos años, los préstamos participativos, las cuentas de compensación para ir sobreviviendo mientras pudiésemos, yo creo sensatamente y responsablemente no es una solución de futuro, no podemos confiar en ello como solución estable. La situación financiera y presupuestaria del Estado no permite confiar en ese instrumento para sobrepasar esta situación difícil, por lo tanto hay que buscar alguna alternativa seguramente más compleja, más desafiante, pero más viable. Una alternativa es dejar que las cosas transcurran y que las cosas lleven a cada uno a donde su negocio y su actividad le lleve. Pero yo creo que ahí hay un riesgo muy alto de pérdida de valor de nuestro modelo concesional. Por lo tanto, la opción que hemos estado trabajando en los últimos meses de creación de una empresa en la que pueda participar el sector privado concesional actual junto con el sector público, de tal manera que se adquieran las 9 concesiones a sus actuales accionistas y se reestructure los créditos bancarios a largo plazo, nos parece que es una solución que requiere esfuerzos muy importantes por parte de todos, por parte del Estado, por parte de los concesionarios, por parte de los bancos, por parte de las constructoras. Yo creo que no hay solución equilibrada en la que no haya una comunidad de sacrificios, pero nosotros creemos firmemente en esta solución, así lo hemos planteado, así estamos intentando convencer a todos los interlocutores tan complejos y tan diversos como antes he puesto de manifiesto, pero insisto que si queremos mirar hacia adelante con confianza en la potencialidad del sistema concesional español, deberemos hacer todos un esfuerzo de sacrificio y un esfuerzo de renuncias para encontrar una solución equilibrada. Termino ya. Como les decía al principio, y hay datos que lo demuestran, no es declaración de intenciones o de voluntad, España es un país de oportunidades en el que con el esfuerzo y con la ayuda de todos saldremos de la recesión, parece que ya estamos llegando a esa puerta, y crearemos empleo y bienestar para todos nuestros conciudadanos. Desde el Gobierno y desde el Ministerio de Fomento en particular tenemos una alta responsabilidad y lo sabemos, como reguladores de sectores económicos muy importantes y como impulsores de la inversión. Como reguladores, nuestro compromiso es fijar las reglas para el mejor funcionamiento de un mercado y de un mercado que garantice servicios de calidad y eficientes. Y como inversores, para llevar a cabo aquellas infraestructuras prioritarias donde exista un retorno directo e inmediato por la inversión y sin incurrir en errores del pasado de generar infraestructuras grandilocuentes o faraónicas. Somos conscientes de que esto, como he dicho al principio, no es actividad de unos pocos, esto no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad española, y por eso la presencia hoy aquí de muchos representantes del sector empresarial, que agradezco, creo que es una pieza fundamental para continuar adelante. Como decía un escritor inglés, William Ward, del siglo XIX, las oportunidades son un poco como los amaneceres. Si uno se despista y se retarda, se los pierde. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos por delante y ser capaces de encontrarnos, si me vuelven a invitar los organizadores de este foro dentro de un año, poniendo de manifiesto que estamos haciendo las cosas adecuadas para que las cosas en nuestro país vayan mejor todavía y recuperemos la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Muchas gracias.
don Rafael, muchas gracias. Le noto más optimista que el año pasado y brillante igual que la otra vez. Quiero dar las gracias a don Pedro Martínez también por su presentación al inicio del desayuno. Usted ocupa una secretaría con muchas competencias, por eso está, como usted decía, comentando las cosas con rapidez, ¿no? Donde España se está jugando mucho en estos momentos tan complejos. Vamos a seguir el orden que usted ha seguido y vamos a empezar en primer lugar por preguntarle por temas de vivienda, ¿no? Aprovechando la luz verde del Congreso hace unos días al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. Sobre esta ley se oyen todo tipo de opiniones, pero el éxito al final lo veremos si se mejora el ratio de alquiler, que usted decía que estamos en un escaso 17%, ¿no? Y nos ponemos a un nivel europeo. De todas las objeciones le transmito la siguiente. Con la excusa de que uno de los firmantes de los contratos suele estar en una posición de debilidad frente a otro, el Estado, según nuestra opinión, se entromete en los contratos privados y redacta buena parte de sus provisiones. ¿Usted qué opina de esa crítica? ¿Sigue hiperregulando este mercado de alquiler de viviendas el Estado con la nueva ley? Cuando hicimos el trámite de audiencia del proyecto de ley de flexibilización del mercado de alquiler, fue un tanto paradójico, como por otra parte la propia sociedad española, ¿no? Con intereses y con opiniones muy divergentes. Teníamos quien nos decía, un poco lo que usted acaba de apuntar en su pregunta, el proyecto de ley regula, interfiere, condiciona, limita la voluntad de las partes, y había quien decía lo contrario, que lo que hacía es desregular en exceso y debilitar la posición, en este caso de la parte supuestamente más débil, que es el arrendatario, el inquilino. Bueno, nosotros hemos intentado de verdad llevar a cabo un equilibrio entre las partes. Nos parece que es fundamental dinamizar el sector, eliminar rigideces, eliminar desconfianzas. Me parece que la agilización de la justicia, y agradezco también que no lo mencioné al principio al vocal del Consejo de Poder Judicial su presencia aquí, la dinamización de los procesos judiciales son fundamentales en este caso. Y por lo tanto lo que hemos intentado es establecer una libertad de pacto entre las partes absoluta, con unos mínimos garantizados para proteger la posición del inquilino. Bueno, como digo, siempre está el debate de dónde se está la raya del equilibrio, si un poco más arriba, un poco más abajo. Nosotros pensamos que en este momento en España se necesitaba una dinamización y flexibilización del mercado de alquiler para que esas viviendas vacías se pongan a disposición del mercado y se ocupen, y los ciudadanos no tengan la compra de la vivienda como la única opción fundamental en su opción vital, porque los costes tan importantes de la vivienda en nuestro país sin duda impiden el acceso a la vivienda de buena parte de los ciudadanos y nos lleva finalmente a tragedias como es la pérdida de la vivienda cuando hay esa incapacidad de pago. Por lo tanto, la ley de flexibilización tiene que ayudar también. Es otra pieza a la que no solemos hablar cuando se habla de los problemas de los desahucios, de la pérdida de la vivienda. Nos olvidamos de que esta pieza también va a contribuir a estabilizar el mercado de la ocupación de vivienda en España. Y nosotros pensamos, el tiempo dará o quitará razones, que va a dinamizar notablemente, porque va a haber una flexibilización y una mejora de la posición de las partes. Sí, el año que viene, si viene, veremos cómo va este ratio, efectivamente. Otra pregunta que le hace un asistente: ¿para cuándo la entrada en vigor de la nueva ley de rehabilitación de viviendas? ¿Qué oportunidades de negocio y de estímulo pueden atraer a las grandes empresas constructoras y energéticas a la rehabilitación o renovación? Pues seguramente si les preguntásemos al presidente de la Comisión del Congreso de los Diputados, nos lo dirá mejor que yo, porque ahora acaba de aprobarse ayer mismo, ahora va al Senado, volverá al Congreso para una aprobación final. Yo espero que en poco más de un mes o mes y medio la tengamos aprobada definitivamente. La ley de rehabilitación es una norma muy técnica que modifica la ley del suelo, la ley de ordenación de la edificación, o sea, tiene una complejidad técnico-jurídica muy importante, pero al final, para entendernos, entre los que no somos expertos en urbanismo, lo que pretende es eliminar rigideces, flexibilizar el sistema, garantizar que las operaciones de rehabilitación urbana son posibles, lo cual puede parecer una paradoja, pero es que hasta ahora eran casi imposibles por el conjunto de requisitos, requerimientos, traslados de plusvalías al ámbito municipal, y este tipo de limitaciones lo que han producido es la realidad actual. No hay apenas rehabilitación en nuestro país, tenemos un parque de viviendas muy envejecido. Lo que pretende la ley es crear instrumentos y promover incentivos para que, por ejemplo, todas las plusvalías que se generen en una operación de rehabilitación, asociadas con el incremento de la edificabilidad, facilitando
la instalación de, por ejemplo, mejorando la accesibilidad, instalando ascensores, ocupando la vía pública cuando no haya otra alternativa, pues todo este tipo de elementos sean elementos dinamizadores de las operaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia y de la accesibilidad. Incluso también estamos intentando promover, y sin duda eso van a tener que hacerlo las empresas privadas, sin duda, nosotros no se ocupa solamente crear el marco normativo para que haya incentivos, para que la iniciativa privada participe en las operaciones de rehabilitación. Hasta ahora, fundamentalmente, la rehabilitación se financia con las ayudas públicas y con las aportaciones de los propietarios. Y eso, pues una vez más digo, da de sí lo que hemos comprobado en los últimos años. Estamos intentando crear un espacio para que la iniciativa privada vea interés, como lógicamente tiene que tenerlo, para llevar a cabo operaciones de rehabilitación mediante el retorno que puede generar operaciones de eficiencia energética, y que ese menor gasto se lo quede el que patrocina la operación de eficiencia, o, como he apuntado antes, mediante el aprovechamiento urbanístico, mediante la generación de plusvalías que no se retornen al ayuntamiento, sino que se queden para financiar la propia operación de rehabilitación. Si le parece, cambiamos de tercio, ya que tiene usted 3 ámbitos, y pasamos al tema de transportes. De Europa Press y de Radio Nacional le hace una pregunta, pero se la sintetizo, sobre el tema que también ha comentado, ¿no?, de optimización de la red viaria, ¿no? ¿Qué número concreto de servicios y conexiones ferroviarias está eliminando Renfe en todo el país? ¿Qué soluciones de transporte se está dando a los viajeros afectados por esta eliminación? Y si alguna comunidad autónoma se ha puesto en contacto con la empresa Renfe para costear los servicios y que permanezcan. El pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo sobre la racionalización de los servicios ferroviarios y sobre la garantía de financiación de lo que denominamos obligaciones de servicios públicos, lo cual parece que estamos hablando de lo mismo, pero el enfoque es bien distinto. Lo que estamos haciendo es garantizar, financiar con recursos públicos las líneas ferroviarias que conectan buena parte de nuestro territorio nacional, y que en una fase de diagnóstico y de análisis habíamos constatado que existen algunas relaciones ferroviarias que tienen una bajísima ocupación, o algunas estaciones donde ni se sube ni se baja nadie al cabo del día. Nos parece que en el contexto general de la buena gestión pública y en el contexto particular del momento actual, donde hay que priorizar especialmente a qué destinamos los recursos públicos, no deberíamos estar financiando servicios que no son demandados por la sociedad. No entenderíamos tener colegios sin niños, hospitales sin enfermos o trenes sin pasajeros. En algunos servicios se da la paradoja de que un viajero paga 17 euros por su billete, y con el dinero de todos nosotros, de todos los ciudadanos, se financian más de 320 euros. Es una paradoja absurda. Y eso no tiene nada que ver, primero, con mantener un servicio público ferroviario de calidad, y agradezco a algunos de los representantes sindicales que hoy participan aquí el diálogo y la capacidad de hablar de estos temas que estamos teniendo, porque lo que pretendemos es tener un servicio de calidad y garantizar la conectividad y la conexión de todo nuestro territorio. En muchas ocasiones estamos hablando de reducir algún servicio cuando hay 14 al día, que haya 12. Pues esa es la magnitud de la propuesta. No estamos, en ningún caso se va a suprimir ningún trayecto, en ningún caso se va a levantar ninguna vía, que a veces también se habla de que se suprimen vías. No se suprime ninguna vía, no se suprime ningún trayecto, se racionalizan algunos servicios que, en todo caso, y yo creo que también desde una visión de intermodalidad, esta es una buena noticia para el sector del transporte por carretera, sabemos que existen transporte por carretera que en todo caso garantiza y complementa la oferta de servicios. Por lo tanto, yo creo que el principio de la movilidad y la garantía de la conectividad de los ciudadanos está asegurado en todo caso, y lo que estamos intentando abordar en un contexto de racionalización de los servicios públicos ferroviarios es determinar cuáles de verdad son demandados por los ciudadanos y, por lo tanto, cuáles deben ser financiados con recursos públicos. Adicionalmente a eso, como usted me apuntaba, hay una pieza final. Las comunidades autónomas pueden perfectamente financiar, y de hecho lo están haciendo. Tienen convenios con Renfe. Otra cosa es que los paguen, dada su difícil situación económica presupuestaria, pero tienen convenios en los que financian algunos tramos, y esa puerta está abierta y estaremos encantados, y hay conversaciones con la Comunidad de Aragón, con la Comunidad de Andalucía, con la Comunidad de Castilla y León para equilibrar esa situación, y en todo caso, como digo, el principio básico es garantizar la conexión y la movilidad de todos los ciudadanos. Sí. Con el tema del AVE también, Blanca Pascual de Radio Nacional, aunque lo ha comentado, ¿no?, pero se lo vuelvo a preguntar, si la rebaja de tarifas de AVE, que ha sido un éxito, ¿no?, como usted comentaba, ¿no?, con aumento de ventas de billetes, tanto en AVE como en Renfe en general, si esto no está pasando
factura, ¿no?, a los ingresos de la compañía, o se está manteniendo. Ya, es como he dicho, el 8 de febrero empezamos con esta nueva política comercial incentivadora del uso del ferrocarril y en particular del AVE. Por lo tanto, el tiempo transcurrido quizás es un poco corto para hacer un balance estable. Los datos que tenemos es que el incremento de la ocupación se ha llevado a cabo de manera muy importante. Estamos estimando en más de 1,7 millones de viajeros adicionales que van a ser usuarios de estos servicios. Estamos con un incremento de la venta de billetes muy importante y no se está generando un merma de los ingresos económicos, lo cual es la fórmula perfecta, ¿no? Rebajar tarifas sin pérdida final de los ingresos. Ese es un objetivo, evidentemente queremos también conseguir ese resultado y por los datos que tenemos de estos pocos meses haremos una presentación, yo creo en las próximas semanas, con un poquito más de recorrido para ver cómo está funcionando ya de cara a la campaña de verano y algunas ofertas especiales que Renfe siempre hace, pero como digo, de momento los resultados son satisfactorios. Vale. Cambiando de ámbito, respecto a AENA, la pregunta es muy directa. ¿Cuál es el punto de equilibrio en las tasas de aeropuertos? Subirlas al nivel de las tasas que hay en Europa para ir pagando poco a poco la mochila financiera que tiene la empresa, como usted ha comentado, o bajarlas igual que los billetes de AVE para fomentar el transporte aéreo y no poner obstáculos al turismo, como usted decía. ¿Dónde está el punto intermedio? Pues seguramente está en la inteligente combinación de todos esos efectos. Estamos incentivando el tráfico en los aeropuertos turísticos, por ejemplo, en Canarias y Baleares, con una oferta de tarifas que podríamos denominar en términos coloquiales tarifas valle, tarifa punta, temporada alta, temporada baja, para que de esa manera haya incentivos a las compañías a operar en esos aeropuertos. Estamos rebajando la tarifa de conexión en los grandes aeropuertos, en Madrid y Barcelona, para que las compañías que hacen conexión con vuelos latinoamericanos tengan una tarifa menor. Estamos promoviendo esa serie de incentivos a la vez que promovemos un ajuste de las tarifas que el año pasado fue muy importante y sin embargo este año ya, como digo, hemos pactado con las compañías aéreas que 2014, 2015, 2016 va a haber un escenario de estabilidad. También, y no es un tema menos importante, podría parecer mera contabilidad, hemos diferenciado los ingresos aeroportuarios de los ingresos comerciales. La financiación de AENA por los ingresos comerciales, como antes he dicho, el mejor aprovechamiento de sus recursos, de las tiendas, de los parking, de la publicidad, de las cafeterías, va a permitir mejorar la posición, la sostenibilidad financiera de AENA y va a permitir también abordar el ajuste de su endeudamiento con un equilibrio inteligente entre los costes y las tarifas aeroportuarias y los ingresos comerciales que se están dinamizando de manera muy importante. Sí, siguiendo con los transportes y más en concreto con Iberia y por no andarme por las ramas, ¿usted está satisfecho con la evolución de la fusión con British Airways? O dicho de otra forma, ¿ha valido la pena que Iberia se una a otra compañía para conseguir los resultados que se han visto después de fuertes pérdidas, un ERE bastante agresivo, etcétera? Usted, como secretario de Estado, ¿cuál es su opinión? Muy bien, pues con esa condición con la que usted me pregunta, como secretario de Estado de Transportes del Gobierno de España, yo creo que la situación del transporte aéreo en este momento es una situación muy difícil, con una caída importante del tráfico en términos de 2 dígitos en los últimos 2 años y con una situación por lo tanto compleja, con un elemento de competitividad como son las compañías de bajo coste que han introducido una auténtica revolución en el sector. Hace años nadie hubiese imaginado que íbamos a viajar a las capitales europeas principales por 20 euros o por 25 euros. Esto ha sido un auténtico cambio cultural y que está impactando en las compañías tradicionales de bandera de manera muy importante y que les está obligando a un proceso de reestructuración inevitable desde el punto de vista de la competencia. En ese contexto, yo creo que Iberia ha acreditado décadas de llevar a cabo un servicio de alta calidad, de ocupar un espacio en particular con las conexiones tanto con Latinoamérica como con la conectividad territorial en España de gran importancia, de operador fundamental y por lo tanto su proceso de transformación nos preocupa como reguladores en primer lugar y por lo tanto que asistimos a las operaciones de fusiones empresariales, pero fíjese que en los últimos tiempos hemos asistido a la desaparición de un buen número de compañías con un impacto tremendo en ocasiones. Spanair, Madrid, alguna otra, Orbes recientemente. Iberia está capeando el temporal en una situación muy difícil. Seguramente las decisiones empresariales de fusiones y de integraciones, yo estoy seguro que el equipo directivo las adopta en términos de mejora de la eficiencia, de aprovechamiento de oportunidades. Lo cierto es que el proceso de reestructuración que está llevando a cabo es un proceso difícil.
Es un proceso muy complejo que impacta sobre el empleo y, por lo tanto, nosotros también hemos intentado colaborar en ordenar ese proceso de la manera más razonable posible, pero sin duda, yo creo que como tantos otros sectores de la actividad económica de nuestro país, los procesos de reestructuración en este momento son inevitables, y lo que nosotros consideramos siempre es que se lleven a cabo de manera que se garantice la conectividad de nuestros aeropuertos, la especial posición de España con relación a Latinoamérica, la importancia del turismo, y también, por qué no decirlo, somos los patronos de AENA y nos preocupa mucho que los aeropuertos sigan teniendo un operador tan importante y tan de calidad como es Iberia. Ahora se va a licitar el concurso de handling y confiamos que Iberia pueda concurrir a ese concurso. Y por lo tanto estamos en la confianza de que los procesos de reforma y de optimización que está llevando a cabo la compañía, en un contexto de diálogo social siempre necesario para llevar a cabo este tipo de procesos, lleven a buen puerto y veamos pronto a una Iberia fuerte, una Iberia consolidada, recuperando rutas, ocupando terreno dentro de este mercado competitivo tan difícil, y eso será una buena noticia para todos, para el Ministerio, para AENA, para los trabajadores de AENA, los trabajadores de Iberia, para los accionistas de IAG y para el conjunto de los ciudadanos. Cambiando otra vez de tercio, ya entrando en el tema de las infraestructuras, hay varias preguntas sobre el tema del rescate de las autopistas, del llamado rescate, ¿no? Por ejemplo, Cora Serrano, de la agencia EFE, resumo en su pregunta las varias que hay. Con respecto a la entidad pública, ¿no?, que usted comentaba, para integrar a las 9 autopistas de peaje con problemas, la primera pregunta es si se ha definido ya el valor de la sociedad y el porcentaje que tendrán los concesionarios en el capital, ¿vale? Y si hay algún acuerdo ya unánime con el sector, esa sería la otra pregunta. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo podría estar listo este acuerdo? Cuando hemos iniciado este camino, esta opción de solución de la situación actual es fruto, lógicamente, de un conjunto de análisis, de estudios, de información de cuál es la situación patrimonial de las compañías, cuál es su estructura de endeudamiento, cuál es el valor de sus activos, cuál es su previsión de flujos y de ingresos a corto plazo, y eso genera un análisis financiero que es el que nos ha permitido también hablar con las entidades financieras. Existe una deuda de más de 3.500 millones de euros consolidada de las 9 concesionarias, y esa deuda hay que renegociarla para que no ahogue la sostenibilidad del modelo futuro. Por lo tanto, sí hay estudios, hay análisis. Lo que hemos planteado a los representantes de las 9 concesionarias es esos estudios para compartirlos con ellos, porque, como decía antes, cualquier solución que adoptemos tiene que ser una solución acordada entre todos, nunca va a ser una solución impuesta en absoluto, y por lo tanto yo creo que mañana mismo, me parece, nos han anunciado la presentación de un informe elaborado por las concesionarias en los que van a dar respuesta a la propuesta que el Ministerio les elaboró, que, como digo, es un poco descriptiva, no es más allá de la descripción de la situación actual. Yo confío en que en los próximos días podamos estar en presencia ya de una solución acordada entre todos, que no va a ser fácil. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Si fuese fácil ya estaría hecho hace tiempo, porque implica renuncias, implica impacto económico a lo mejor en las provisiones de las compañías, implica un paquete de deuda muy importante, implica una resituación de la posición de algunos bancos, en particular de bancos extranjeros. O sea, cada pieza que forma parte de este proceso sin duda es trascendente, y por eso le estamos dando el tiempo suficiente para alcanzar un equilibrio. Yo lo que confío que, como digo, que de las propuestas que se han trabajado y que no son más que la realidad de la situación patrimonial y financiera de las compañías, encontremos una solución de equilibrio cuanto antes. Muy bien. Una pregunta que hacen de Servimedia tiene que ver con la anterior, y perdone que vuelva, ¿no? ¿Qué plazos maneja el Ministerio en Renfe para ejecutar el expediente de regulación de empleo? En Renfe y en Adif ha habido procesos de regulación de empleo históricamente, desde los años, desde la pasada década, ya ha habido cada año procesos voluntarios, pactados. Nosotros lo que hemos planteado a los sindicatos, y se está trabajando en las mesas de empleabilidad de cada una de las 2 compañías, es un poco el análisis de las circunstancias de cada una. Hemos hablado de un proceso de reforma y de transformación de Renfe y Adif, como antes he mencionado. Fruto de ese proceso de transformación hay un impacto en las necesidades de personal.
nacional. También es cierto, y los sindicatos lo saben perfectamente, que hay actividades actualmente externalizadas, por ejemplo en mantenimiento, que podrían ser desempeñadas por la propia compañía, y eso es un desafío que puede permitir una mayor ocupación dentro de la propia Renfe, o también en el caso de Adif. Por lo tanto, los factores que permitan identificar cuáles son los números de esos procesos de ajuste de plantilla, cuáles son los términos de negociación, pues nosotros lógicamente el planteamiento de la negociación se tiene que adecuar a la realidad actual del mercado laboral en nuestro país y a la normativa actual en cuanto a oferta de la indemnización por una salida anticipada y voluntaria. Esto es un proceso de negociación complejo. Nosotros hemos planteado desde el primer momento que queremos hacer estos procesos en términos de diálogo y de consenso, no queremos imponerlos y por lo tanto el tiempo lo marcará la voluntad de las partes en la negociación. Como yo no soy más que el 50%, pues comprometo mi mejor voluntad y de los negociadores por parte de Renfe y Adif, y ojalá seamos capaces de acordarlo pronto, como hemos sido capaces de hacerlo en AENA, como hemos sido capaces de hacerlo en INECO, como hemos sido capaces de hacerlo en SENASA, en muchas compañías públicas que están haciendo un esfuerzo muy importante de ajuste a la nueva situación actual. Muy bien. Aquí le hacen otra pregunta. Entrando en el negocio internacional de las empresas españolas, ¿tiene sentido que las propuestas para obtener contratos de alta velocidad vayan las empresas españolas en el mismo grupo o consorcio? ¿Tiene sentido? Y luego, en concreto, ¿qué le parece la reticencia de Talgo a entrar en la oferta española para la alta velocidad en Brasil? Como son tantos los asuntos a los que nos dedicamos en nuestro departamento, no he hecho ninguna mención a los temas de la internacionalización, el apoyo a las empresas, y es una parte a la que le dedicamos buena parte de nuestro tiempo. Yo, como algunos de los presentes en la sala, hemos estado en la India, en Estados Unidos, en Rumanía, en Bulgaria, en Francia, en Argelia, acompañándoles fundamentalmente, garantizando que el ámbito de las relaciones institucionales, las relaciones diplomáticas, apoyan a la empresa española en su desarrollo internacional y en su proceso de internacionalización. Y cuando lo hacemos como gobierno, lo hacemos también con todas las herramientas que tenemos, lo hacemos también con el sector público empresarial, dentro del contexto del Ministerio de Fomento, y los he mencionado todos ellos: AENA, Adif, Renfe, INECO, son grandes compañías, especialistas cada una en su sector, que pueden aportar valor a consorcios españoles que licitan por conseguir contratos en todo el mundo, compitiendo con todos, con franceses, con alemanes, con norteamericanos, con mexicanos, en todo el mundo. Por lo tanto, que el Ministerio y el Gobierno esté apoyando a la empresa española en su proceso de internacionalización, yo creo que es una pieza para nosotros importante, y creo que funciona y genera un valor adicional. En particular, ayer presentábamos junto con un conjunto de 11 empresas, 3 públicas y 8 privadas, una propuesta de conformar un consorcio para licitar uno de los contratos más importantes que se vislumbra en el horizonte, que es la alta velocidad en Brasil. Latinoamérica, Brasil, alta velocidad, son todo piezas que nos casan muy bien para que haya una oferta potente y de calidad española, y esa oferta de calidad necesariamente tiene que sumar el valor de lo público con el valor de lo privado. A mí no me consta en absoluto ninguna reticencia de Talgo, más bien un interés manifestado expresamente de formar parte de este consorcio, que va a licitar el primero de los concursos que se saca ahora durante este año, que tiene que ver precisamente con el núcleo de especialización de Talgo. Es la operación Talgo y Renfe, es la señalización y es la electrificación, y ese es el consorcio que hemos conformado, en el cual la decisión de quién participa en ellos es una decisión de las propias empresas. El Ministerio ha acogido con interés ese consorcio o cualquier otro que se pueda conformar, que también tendrá el apoyo del Gobierno español. Correcto. Ya para terminar, otra pregunta sobre infraestructuras que, bueno, tengo que decirle que es motivo de admiración en el extranjero. Aquí a este foro vienen muchos embajadores y todos insisten en que en nuestra red de transportes es de primer nivel, ¿no? Si ellos lo dicen, me imagino que será cierto, ¿no? La cuestión que surge tiene que ver con los comentarios que nos han hecho al principio, ¿no? Sobre el mantenimiento de las infraestructuras. ¿Qué opina cuando oye, ya es una pregunta recurrente, pero bueno, se la hago otra vez, qué opina cuando oye que ahora se invierte mucho menos en conservar la red con respecto, por ejemplo, al 2007, ¿no? Pues por una parte me preocupa que se genere inquietud indebida
y, por ejemplo, se hable de la política de mantenimiento del Gobierno central, del Ministerio de Fomento, y se pongan fotos de carreteras municipales o autonómicas, ¿no? Yo creo que es una manipulación impropia, porque yo creo que la calidad de la red viaria del Estado, en términos generales, es alta. Tenemos un sistema consolidado de sectores de conservación que funcionan muy bien. Hubo una época, como ustedes conocerán, algunos de los históricos del sector, que se hacía con medios propios y ahora se hace con empresas especialistas del sector privado, y estamos dedicando más de 800 millones de euros, como antes he puesto de manifiesto, a esta actividad. Son muchos, son pocos. Si tuviésemos más, haríamos más cosas, con toda seguridad. He también indicado que vamos a licitar algunos reforzamientos de firmes en este año. También hemos modificado el sistema de concesión. Hemos trabajado con las asociaciones del sector para redefinir el modelo de conservación. Es un sistema muy tradicional, con 3 partes: una asociada con la vialidad invernal, con tener quitanieves y fundentes a disposición. Bueno, pues eso, cuando no nieva, y por suerte pues no hace falta, y eso se puede aprovechar, esos recursos, para otras cosas. Otra parte tiene que ver con el desbroce, con el mantenimiento de las señales, con reposición de las señales cuando hay un accidente, y eso también es muy... Y otra parte tiene que ver con el mantenimiento en sentido estricto de la carretera. Nosotros pensamos que hemos hecho un sistema más eficiente. Generalmente, yo creo que todos ustedes en cada una de sus empresas incorporan políticas de eficiencia, de hacer más con lo mismo o con menos incluso. Nosotros intentamos aprender también de la enseñanza del sector privado, de incorporar técnicas de mejor funcionamiento y mayor eficiencia, y creo que estamos haciendo un buen mantenimiento del patrimonio tan importante como es el viario. Insisto en que, en todo caso, lo que sí me preocupa es, y tenemos interlocución directísima con la Asociación de la Carretera, con la Asociación de Conservación, tanto el secretario general como el director de carreteras tienen reuniones permanentes con el sector para identificar dónde podemos tener problemas. Nuestra red territorial no es garantía de conocimiento exclusivo. Puede haber información que nos falte, y lo que tenemos es, sin duda, es una preocupación de priorizar los recursos. Como antes decía, no son pocos, 10.500 millones de euros dedicados a inversión en este año, dedicados a puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, y pensamos que la pieza de la conservación en este momento está suficientemente financiada para atender las necesidades básicas de la red. Si tuviésemos más, haríamos más, sin duda, pero yo creo que la garantía de la calidad de nuestro patrimonio viario está asegurada. Pues, don Rafael, antes de terminar, quiero agradecer una vez más su presencia en este foro. La Secretaría de Estado que usted ocupa no es un puesto fácil que digamos en estos tiempos, ¿no? Tiene varios frentes abiertos, algunos son auténticos miuras, como decían al principio. Tiene usted mucho trabajo por delante, y todos los que estamos aquí le deseamos mucha suerte en la tarea que está por venir, ¿no? Enhorabuena por su brillante exposición una vez más, y gracias por estar aquí. Y a todos ustedes les esperamos en más ediciones de nuestro foro. Muchas gracias.